que los pesos específicos de los gases es muy pequeño en comparación con respecto a lo de los líquidos. Y básicamente el peso específico, hablo del peso específico, es el que aparece en esa ecuación general de la hidrostática. Es este. Entonces, básicamente, por eso es que acá solamente les planteamos el caso para isotérmico, es isotérmico normal, pero para el caso de no isotérmico, solamente en el caso de la atmósfera terrestre, pues porque en ese caso es donde realmente es que se van a evidenciar cambios de presiones con respecto a la altura, y de ahí es donde yo puedo aplicar esta formulita que ya, digamos, de cierta manera me describe el comportamiento de la temperatura en la atmósfera en función de la altura, que eso básicamente está acá, está representado acá. Bueno, para la atmósfera aquí tenemos cómo se comporta la presión en función de la altura, ¿cierto? Aquí me muestra, por ejemplo, sí, varias alturas y cuánto varía cuánto es el valor de la presión, y por ejemplo acá vemos la relación entre la altura, esto acá la altura en kilómetros, y la temperatura. Esta es como la ecuación que estaba allá. En otro punto hay, digamos, altura es isotérmico, ¿cierto? Pero digamos que básicamente solamente lo podemos aplicar en el caso que tengamos condiciones como la atmósfera terrestre, ¿cierto? Que ya tan aplicado en ingeniería química es, pues, ya de pronto no es tan aplicado en el término de procesos, ya que básicamente en procesos que estemos evaluando, realmente la parte de variación de la temperatura, de la presión con respecto a la altura, ¿cierto? Va a tener relevancia, es cuando tenemos fluidos en reposo, pero que esos fluidos en reposo tengan naturaleza líquida, sean fluidos líquidos. Ahí sí ya sabemos que podemos experimentar cambios de presión significativos dependiendo de la altura, ¿cierto? Y que eso va a estar influenciado básicamente de la densidad o el peso específico que tenga el fluido que estoy estudiando. Sí, en gases ya saben entonces que eso toma relevancia, o al menos el efecto de la posición con respecto a la presión, cuando estamos hablando de presión, de diferencias de alturas significativas, y la única aplicación así como modelable o aplicable, por así decirlo, sería en el caso de la atmósfera terrestre. Ya para el resto de situaciones, de hecho por ahí hay muchos problemas cuando estamos haciendo problemas, que a veces no caen en cuenta de eso y no lo recuerda. Por ejemplo, problemas como este, que acá tengo aire, aquí tengo aire y aquí tengo aire. Entonces, prácticamente la presión, usted puede decir que la presión que tiene aquí abajo es la misma presión que tiene aquí arriba. Ay, profe, ¿cuál es la diferencia de altura entre estos dos puntos? Le dice, no la necesita. Ay, pero ¿por qué? Porque básicamente usted aquí tiene aire, que es un fluido gaseoso, cuya peso específico es pequeño, lo que quiere decir que para esta altura, esto no va a ser una altura de 1000 metros, ¿cierto? Que para esta altura, usted puede decir que la presión acá es la misma que aquí abajo, y ya aquí arriba le están diciendo que la presión es esta, que está acá, entonces ya usted sabe cuánto es la presión aquí abajo, y ya eso sí ya cambia, porque esto ya sí es agua, esto ya es otro fluido, entonces aquí ya sí cambia, es que sí no puede decir eso. Pero como tiene aire, que es un fluido gaseoso, usted puede decir tanto que la presión aquí arriba y la misma presión aquí abajo. ¿Se acuerda de mí cuando le digo que aquí arriba, no importa que esté arriba del techo, aquí a 1 metro, esté arriba, la presión es la misma que la que yo siento acá, así haya una columna de 1 metro de aire sobre mí o así? Entonces, por ejemplo, en esos problemas, ahí a veces se les olvida de que podemos asumir que la presión es la misma aquí arriba que aquí abajo, y se enredan un poquito o pierden tiempo y uno le dice, no, pero es que mire que ese fluido es un gas. ¿Y quiere decir que sea un gas? Ah, es que es un gas, entonces quiere decir que en el gas quiere decir que yo puedo despreciar esa diferencia de presiones con respecto a la diferencia de altura. O sea, usted puede decir que aquí abajo la presión es la misma que aquí arriba, lo mismo en este, que la presión aquí en este punto es la misma que aquí arriba. Entonces ahí van cayendo en cuenta. Por ejemplo, acá también otro que tiene aire, entonces prácticamente yo puedo decir que la presión acá, que la mido con este manómetro, es la misma presión aquí abajo, y ya ahí sí puedo, digamos, resolver lo que me digan para estos otros dos fluidos que están acá. Pero igual eso ya miramos cuando lleguemos a esos ejercicios, pues. Eso simplemente para irles contextualizando un poquito. Entonces, básicamente,
de esta ecuación fundamental de la estática de fluidos tenemos, es la que me permite evaluar cómo es el cambio de la presión con respecto a la altura en un fluido que se encuentra en reposo. Básicamente lo que debemos tener en cuenta es que cuando tenemos un fluido en reposo, la presión va a variar en función de la altura, ¿cierto? Entre más profundo me encuentre, mayor va a ser, digamos, la presión que va, digamos, a experimentar ese punto. Esta ecuación diferencial la puedo resolver haciendo algunas consideraciones o teniendo en cuenta ciertas cosas. Una, por ejemplo, de que si la densidad es constante o no. Si la densidad es constante, quiere decir que ese peso específico es constante. Si no, entonces no puedo decir eso. Si el peso específico es constante, que básicamente ocurre cuando tenemos fluidos líquidos, que son los que son incompresibles, la expresión a utilizar es esta. Entonces esa es la que vamos a utilizar prácticamente en todos los problemas cuando trabajemos con líquidos. Si trabajamos con gases, pues básicamente en los gases tenemos que si son compresibles, que son fluidos cuya densidad o peso específico sí va a depender de la presión, ¿cierto? En ese caso, pues, si fuéramos a hacer la evaluación de cómo cambia la presión con respecto a la posición, pues solo tendría, digamos, aplicación en casos en los cuales la diferencia de altura sea muy grande y lo único que aplicaría ahí o lo más común a analizar es cuando estamos trabajando o evaluando cambios de presión en la atmósfera, ¿cierto? Cuando estamos trabajando en recipientes o cualquier proceso que involucre gases en reposo y sea a escala normal, a escala industrial, pues normal, no importa, ahí no hay necesidad de aplicar ninguna de estas ecuaciones para gases, simplemente decimos que debido a que esos gases son fluidos que tienen una densidad bajita, un peso específico bajito, uno puede despreciar la diferencia de presiones con respecto a la diferencia de altura, o sea, no hay ninguna incidencia, entonces podemos asumir que si el gas está en reposo, la presión en cualquier punto es la misma, ¿cierto? Pero es básicamente por eso, por el peso específico que tiene ese fluido. En un líquido sí no puede decir eso. En un líquido sí no puede decir que va a despreciar el efecto que tiene en altura, no, sí tiene que determinar cuánto varía la presión con respecto al cambio en altura. Ya si estamos trabajando con la atmósfera, con la presión atmosférica, entonces ahí sí podemos utilizar básicamente alguna de estas dos ecuaciones, la que plantea que la densidad, que la temperatura es constante o que la temperatura es variable. Pero entonces ya saben que estas expresiones para gases básicamente es aplicable solamente en la atmósfera terrestre, que realmente el cambio de la presión con respecto a la altura para gases no es significativo, tiene que ser que la diferencia de altura sea una diferencia de altura relevante en 100 metros o más, y que realmente no vamos a tener un tanque con una altura de 100 metros, pues así, pues ya eso no se sale del contexto, ¿cierto? Si fuera relevante la diferencia de alturas con respecto a la presión en un fluido gaseoso, pues habríamos que mirar entonces qué pasa, por ejemplo, en la vida diaria de uno. Entonces acá abajo, pues habría una diferencia de presiones que es relevante, pues arriba, yo no sé cuánto sería la presión arriba, o en el segundo o tercer piso, ¿cierto? Y uno mira que la presión es la misma, así uno suba hasta el sexto piso o hasta el piso que sea. Por lo mismo, porque es un fluido gaseoso cuyo peso específico es pequeño. Caso contrario pasaba si esto fuera un pozo, una piscina, que ahí sí tendría que considerar que acá abajo voy a sentir una mayor presión que la que se siente arriba, porque estoy cargando todo ese peso. Entonces es importante que nos quede claro de la clase del día de hoy. Bueno, ¿en qué sentido varía la presión con respecto a la posición vertical o la altura cuando tenemos fluidos en reposo? ¿Cierto? Las escalas en las cuales puedo expresar la presión. La ecuación fundamental de la hidrostática. Por ahí hay unos exámenes viejos y se resuelven con esta ecuación y es importante que la tengan en cuenta. ¿Cómo puedo resolver esta ecuación diferencial cuando tengo problemas en los cuales la densidad es constante, básicamente para líquidos son incompresibles? ¿Y cómo la puedo utilizar en el caso en que esté evaluando sistemas relacionados con la atmósfera terrestre bajo condición de proceso isotérmico o condición no isotérmica?
Bueno, preguntas, comentarios, dudas con respecto a este tema, algo que mencionar, algo que no haya quedado claro, tenemos tiempo todavía para resolver las dudas, no hay problema. Ya en la próxima clase podemos mirar problemas aquí, pues hay unos problemitas que ya siguen y podemos mirar los instrumentos para medir presión, pero no sé si de pronto alguno tiene alguna duda, algún comentario, algo que mencionar por ahora, o alguna duda, algo así, alguna pregunta que tengan. No hay dudas. Aquí están respondiendo algunos. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, uy, si me tirando. La próxima clase, entonces miramos los instrumentos para medir presión, manómetro, vacuómetro y vacuumanómetro, y vemos una parte que se llama manometría, que son esos problemitas que les mostré al final, que les decía lo del aire y esas cosas. Eso se llama manometría o manómetros, y uno lo que hace es resolverlos en función de esas ecuaciones que vimos. Yo creería que el miércoles podemos empezar con ejercicios de manometría miércoles y viernes. Bueno, si no tienen más preguntas ni comentarios, entonces ya terminamos por hoy. Recuerden las personas que nos han enviado grupo, enviarlo, pues hay 6 personas que no me han enviado el grupo de las 4, pues de las 4 los lunes, no me han enviado el grupo. Entonces, si por favor me lo pueden enviar pronto, se los agradecería para que vayamos asignando de una vez ese proyecto. Tengo pendiente enviarles el taller de propiedades de los fluidos, porque ya acabamos propiedades de los fluidos, es un taller individual que entra en el seguimiento. Entonces trataré de enviárselos de aquí al lunes. ¿Y qué más tengo pendiente? No, nada más. Ya con eso quedamos listos. Entonces, si no tienen comentarios ni nada, entonces nos vemos el lunes, o con los que no me veo el lunes, el miércoles. Listo. Que estén muy bien entonces, muchachos silenciosos. Gracias, profe. Listo, que Gracias, estén muy profe. bien. Hasta luego. Chao, que estén muy bien, se cuidan. Chao. Gracias, profe. Chao, chao a todos. Chao, Cristian. Chao, Juana. Chao, Lady. Chao a todos.